Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy empezamos la clase número 6 del taller de hablar en público. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada agradezco que se encuentren de nuevo con nosotros en su taller Hablar en Público. Mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez, del Pilares Rosario Castellanos. Es un placer para mí volverlos a ver. Es importante recordar que ahorita las sesiones se van a dar solamente los viernes de 5 a 6 de la tarde a través de Facebook Live. De igual manera, son totalmente bienvenidos a todas las actividades. Recuerden que las actividades de Pilares, tanto de Pilares como de Brigadas, son totalmente gratuitos y acérquense a las distintas actividades que tenemos para cada uno de ustedes, porque está hecho con mucho cariño, está hecho con mucho cuidado, pero sobre todo con mucho trabajo y esfuerzo que cada uno de nuestros compañeros docentes, talleristas y monitores están haciendo para que ustedes tengan estos cursos, estas actividades y que tengamos algunas actividades distintas. Recordemos que aún estamos en semáforo naranja. Es importante que cuidemos esta parte de nuestra salud, cubrebocas, traer nuestro alcohol gel, siempre tener todas estas medidas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos cuidamos, vamos a cuidar a nuestra familia y cuidaremos a las personas que realmente queramos. Entonces, sin más, vamos a empezar este taller. Como les he comentado, es importante que cuando empecemos a entender el hablar en público, iniciábamos con la parte de que primero tenemos que saber cuál era la forma en la que nos comunicamos, que la comunicación no verbal es sumamente importante y que posteriormente nos fuimos enterando que hay distintas formas en las que podemos tener los medios de comunicación, ya sea escrito, ya sea de un medio digital, y posteriormente entendiendo estos medios de comunicación es como entendimos que existen una serie de herramientas que nos pueden ayudar en la aplicación de nuestras actividades en el día a día. De igual manera, en la anterior sesión analizamos las partes en general de lo que implica la exposición. Ahora, lo que implica, vamos a ver la parte particular de cada una de lo que implica el hablar en público, pero nos dedicaremos a tres partes. La primera, que vamos a analizar lo que consiste en la recitación, vamos a explicar algún concepto y posteriormente vamos a dividirlo como hablamos de la exposición. Posteriormente hablaremos de la declamación y finalmente hablaremos de la oratoria para introducirnos ya al discurso, porque el hablar en público implica un discurso, que no necesariamente el discurso se tiene que entender como un elemento político. Ahorita lo entenderemos y analizaremos algunos aspectos o algunos rasgos que posteriormente en las siguientes clases iremos trabajando. Que sean bienvenidos a su taller. Recuerden, mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez e iniciamos la siguiente actividad. Iniciamos con la presentación, por favor. Entonces, compañeros, mientras vamos poniendo las diapositivas, es importante que nosotros tengamos en esta parte que vamos ya a analizar la exposición en la parte especial, es decir, vamos ya a particularizar cada uno de los ejemplos que tenemos para que ustedes lo han visto o lo regularmente lo han desarrollado en distintas maneras. Han visto, por ejemplo, en la recitación, las personas que hacen lectura en voz alta, que es como regularmente comprendemos a esta parte del arte del hablar en público. Aquellas personas que expresan poesía se le llama declamación y aquellos que dan un discurso es oratoria. Entonces vamos a iniciar con el 3.2.1, que es la exposición en particular, y me gustaría iniciar con la frase de George Hessel, que dice que el cerebro humano empieza a funcionar cuando naces, pero no se detiene hasta cuando sales a hablar en público. Y efectivamente, el hecho de cuando tú empiezas a hablar en público, te vas a dar cuenta que tienes más potencialidades y que tu cerebro puede generar más ideas, más sensaciones, más propuestas, más formas de distribuir tus emociones, tu forma de trabajo, la forma en la que desempeñas tu vida a día. Entonces, el hablar en público no solamente se convierte en una actividad, sino también en un estilo de vida que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Entonces, habíamos mencionado en la presente sesión, como habíamos comentado, se desarrollará la oratoria, declamación y recitación como parte del hablar en público. Y aclaro, no solamente esto es hablar en público. ¿Por qué? Porque habíamos analizado que, por ejemplo, el debate, por ejemplo, es una forma de hablar en público. Habíamos también dicho que también el canto es una forma de hablar en público. Entonces,
Ahorita nos vamos a especializar en estas porque regularmente se da entendido que el hablar en público se da mediante estas actividades. Entonces, recordaremos que en la clase pasada vimos que la exposición se divide en salutaciones, es decir, me presento, saludo. En un segundo momento vamos a presentarnos, es decir, nuestro nombre, de una procedencia, qué cargo tenemos si es que yo tengo. Un ejemplo es muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su taller de hablar en público, salutación, presentación. Mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez, docente de ciberescuela del Pilar Rosario Castellanos. Presentación, desarrollo. En la siguiente exposición analizaremos lo que implica la parte particular de las exposiciones. Conclusión, podemos analizar que en las exposiciones tiene ciertas particularidades, que es lo que analizaremos. Y despedida, muchísimas gracias por estar cada uno con ustedes. Recuerden que los esperamos el día viernes. Si se dan cuenta, sí existen secciones determinadas y es importante realizarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hacemos una salutación, nos permite reconocer al público, reconocemos que la gente que nos está escuchando, pero sobre todo también aquellas personas que de alguna manera son importantes para nosotros, o hasta inclusive, no sé, en una declamación que tú quieres dedicarle una poesía a la persona que te gusta, a la persona que tú amas, pues ahí tú puedes dedicarle justamente mediante un mensaje de esta poesía va para ti. Entonces, desde ahí tú puedes aprovechar este espacio. De igual manera, habíamos comentado que a partir de los siguientes puntos analizaremos lo que es la oratoria, la declamación y la recitación como formas de hablar en público. Entonces, vamos a iniciar con la recitación y dice Joseph Joubert que no se puede hallarse poesía en ningún lado cuando no se lleva adentro. Y efectivamente, en la recitación mucho se entiende como la poesía, pero también se puede entender la narración, el cuento, la fábula, en donde nosotros nos damos cuenta que si nosotros no sentimos, no nos emocionamos, no vibramos a través de la lectura que realizamos, muy difícilmente haremos vibrar a los demás. Entonces, es importante que la poesía, el poeta que ya llevamos dentro, todos los tenemos. Tal vez en alguna manera nos han dicho que no tenemos sentimientos, pues justamente cuando habíamos analizado la parte del hablar en público, es reconocer que existen cualidades y que existen cosas que tenemos que crecer, cosas que tenemos que aprender. Y si es una de ellas, pues no pasa nada, vamos a aprender acerca de poesía, acerca de narrativa, vamos a empezar a leer. Leer, créanme que no solamente te permite conocer, sino entender la vida y sobre todo practicar o hacer cosas que te mejoren como persona. Entonces, decíamos que la recitación es la parte del hablar en público donde se expresa con una lectura en voz alta, un discurso o una lectura a partir de la entonación, movimientos gestuales, donde destacan las palabras y las oraciones. Entonces, hay que darnos cuenta que en este punto la recitación, si queremos empezar a hablar en público, una muy buena manera es empezar mediante la recitación. ¿Por qué? Porque no necesariamente requieres de aprenderte algo de memoria, pero sí requieres de una entonación adecuada, de respetar las comas, de respetar acentos. De alguna manera, la recitación es una lectura a voz alta y que es una lectura de un texto, pero la importancia es que lo realicemos en un espacio público. Y esto es importante porque también ha habido, o en su momento hubo compañeros de colectivos que realizaban lecturas en voz alta. Regularmente, si nosotros nos parábamos en un parque o nos parábamos en un espacio público, había compañeros que también llegaban y empezaban a leer poesía, a leer fábulas, a leer cuentos, a leer narraciones, y eso implica la recitación, la capacidad de llamar la atención a través de una lectura, pero no solamente es llamar la atención, sino también la capacidad de emocionarte, de envolverte en la historia, de contarte puntos y señales acerca de lo que cada autor quiso establecer dentro de la obra. Entonces, es importante el manejo de la voz para poder interpretar sentimientos, circunstancias y de alguna manera las emociones que podemos transmitir. Y de alguna manera tenemos que ir analizando esta parte que implica la presentación,
donde nos damos cuenta que es la presentación ante el público que nos escucha. Es decir, me presento, mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez y en este momento voy a leer Yo te nombro libertad de Paul Eluard, que es el punto B, donde vamos a decir si es poesía, si es discurso o si es texto que vamos a leer y vamos a mencionar el nombre del autor, quién lo escribe. Esto es sumamente importante porque tenemos que respetar en todo momento los derechos de autor. Aquí aclaro un punto. También es muy importante que si nosotros escribimos la poesía, es importante también decir si nosotros la realizamos, no pasa nada. Pero sí es muy importante que respetemos cada uno de los autores y de las obras que estamos leyendo. También es muy importante que cuando hagamos el ejercicio de introducción, es necesario plantear un contexto. Regularmente puedes empezar con la lectura, pero mi recomendación es que tú inicies con un contexto, porque imagínense si empezamos a leer un capítulo, por ejemplo, de Quijote de la Mancha, cuando nuestro público es un público pequeño, de jóvenes, de niños o de adolescentes, que de alguna manera no tienen ese acercamiento con el Quijote de la Mancha. Entonces, una muy buena manera de hablar de El Quijote de la Mancha es recordar que lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra, que fue un escritor de España del siglo XVI, que en el cual quiso narrar a través de una novela caballeresca, es decir, a través de una novela de caballeros, una parodia, una crítica acerca de las circunstancias que vivía España, de las circunstancias de la pobreza que vivía España. Y a partir de eso es como Miguel de Cervantes Saavedra, es como descubre a través del Quijote y a través de Sancho todo lo que implica el territorio de la Mancha y lo que implicaba el régimen de la monarquía española, supuestamente en plena auge de la potencia del imperialismo español. Entonces, ahí, por ejemplo, ya cautivé a mi público y ya di nociones de lo que voy a empezar a hablar, porque inclusive la forma en que está escrito el Quijote de la Mancha, si bien es cierto español, pero es un español antiguo o es un español que tiene ciertas palabras que para nosotros en nuestro contexto no puede ser entendible. Entonces es importante también hacer mención de esto. De igual manera, en el desarrollo se hará una lectura de voz alta con el documento teniendo en cuenta los apuntos y las comas, también desarrollando las emociones y la forma en la que se dirige el texto. Es decir, nosotros no vamos a leer el texto a partir de nuestras emociones. Si nosotros nos adentramos a las emociones del escritor y a partir de lo que el escritor nos marca como pauta para expresar una emoción, nosotros la vamos a desarrollar. Y a partir de esto es como nosotros podríamos generar todas las emociones y todas las circunstancias. Entonces, ahí implica la parte de la preparación que también hemos mencionado en clases anteriores. No podemos realizar un ejercicio de recitación no nada más de voy a leer un texto, sino regularmente requiero, si no conozco el texto, saber el nombre del autor, si existe una corriente literaria, por ejemplo, si en este caso hay una parte que nos permite entender algunos temas muy concretos. Entonces, es importante que cada uno de ustedes se vaya apoyando en este tipo de cosas para que nos vayamos familiarizando, sobre todo con los sentimientos. De igual manera, en la despedida se da una breve explicación también de lo leído. Es importante también, compañeras, compañeros, que nos demos la oportunidad también de explicar lo que leímos y decir inclusive la importancia de esta parte que puede haber descrito, por ejemplo, en el Quijote de la Mancha, y agradecer también la parte de quien nos escucha. Entonces, compañeros, esta parte es muy importante. Recuerden, siempre seamos agradecidos con las personas que nos escuchan. Aunque sea una persona puede decir que aprendió cosas que jamás en su vida habría entendido si nunca le hubieras dado la oportunidad de leer ese poema, ese ensayo, esa narración, esa fábula o ese ensayo. Entonces, dense la oportunidad en este momento de si tienen algún libro, si tienen alguna poesía, alguna novela que quieran leer en voz alta, dense la oportunidad de leerlo. Una muy buena manera de poder hacer un ejercicio distinto o inclusive hacer un TikTok, por ejemplo, es que ustedes se graben diciendo una poesía
a través de una lectura y que ustedes lo lean y que ustedes se apasionen y que de alguna manera podamos hacer, por ejemplo, una tendencia de generar un poquito de lectura, pero esa lectura que nos apasiona, esa lectura que nos mueve, esa lectura que nos va generando esto. Entonces, en esta parte, yo los que recomiendo es que leamos, y si esto también es real, a veces también no nos enseñan a leer. Entonces, si nos cuesta aprender a leer, hagámoslo paso a paso. Si no sabemos pronunciar palabras, las repetimos una y otra vez. Eso también lo analizaremos en tema de voz y entonación, pero es importante que ustedes tengan ese gusto, esa pasión por hablar y sobre todo esa entrega, que una lectura puede generar cosas distintas a las personas si se sabe bien leer, pero sobre todo si se sabe bien interpretar. Vamos a iniciar con la declamación y decía Domenico Cleristada que la poesía no tiene tiempo, el que la lee la rescata, la hace presente y luego regresa a su eternidad. Y en efecto, la poesía no necesariamente tiene que ver con un tiempo específico. Hemos analizado dentro de la poesía que puede haber poesía desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, a través de una poesía, hablaba de los abusos que existía de los hombres en contra de las mujeres en la sociedad novohispana, y que esto ha trascendido 300 años después para llegar a decir que es una realidad que sigue viviendo y que muchas veces por la forma en que culturalmente la sociedad ha educado a los hombres es que los vuelve necios, que no escuchan las circunstancias, que no ven las razones. Y Sor Juana, a través de esa poesía, dijo un razonamiento tan importante que actualmente se entiende como una de las máximas para poder hablar de la defensa y de la igualdad y de la equidad de las mujeres. Entonces, compañeras, compañeros, recuerden que la poesía no es vieja. Más bien nuestros corazones se pueden hacer viejos, pero los podemos enjuvenecer si leemos, si nos apasionamos y si nos entregamos a través de la poesía y a través de la lectura. Igualmente, la declamación es la parte de hablar en público en la cual mediante la memorización de una poesía se describe una serie de emociones, sensaciones, sentimientos a través de la mímica, a través de la gesticulación, y esta viene de la palabra declamatio. De igual manera, la declamación es necesario generar, ahora sí, no es solamente aprenderte las cosas de memoria, sino que a partir de lo que el poeta escribió, nosotros vamos a generar las pausas y los silencios. Y aquí vamos a retomar un poco de lo que maneja tanto el teatro como la poesía. Como el canto. ¿En qué sentido? En el canto, nosotros vemos que existen silencios. Esos silencios, de alguna manera, marcan un antes y un después para generar una nueva nota musical, pero cuando, por ejemplo, alguien canta, genera una nueva emoción. En ese sentido, la declamación parte de estos silencios. Esto es muy importante porque cada pausa, cada emoción que uno quiere producir, se puede dar a través de esas pausas o tal vez de esos silencios. Porque también hay momentos en donde la poesía prácticamente te pide que calles y regularmente te señala mediante puntos suspensivos o inclusive llega un punto en que la emotividad llega tanto es que llegas y pausas. Ejemplo, me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes. ¿Y yo me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar, mas yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Si se dan cuenta, no es lo mismo decir, me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo. No, ahí yo tengo que marcar las pausas necesarias para que la poesía exprese, porque en este caso, lo que hace esta persona es que se acaba de enterar que te había casado la persona que más amaba. Y que para acabarla de variar, las lenguas de doble filo son regularmente aquellas personas informativas, un poquito exageradas, para no decir otra palabra, y que a través de eso, pues tampoco puede llegar y decir,
me voy a morir del dolor, sino más bien tiene que aguantar y manejar las emociones de ese momento. Pese a que le duele, pese a que es una circunstancia muy complicada, el poeta, en este caso la poesía, establece que no, ten calma. En este momento no hay que sufrir, más bien hay que pensar y hay que hacer. Entonces, de ahí se dan cuenta que se generan sentimientos, circunstancias y tiempos en que se desarrolla el texto y una entonación para cautivar a nuestro público. En la declamación se debe desarrollar una dicción adecuada, pues la pronunciación y el énfasis que se transmite se da la claridad y la sensación que se puede producir. Si ustedes ven ejemplos claros como el canto, el cantante no necesariamente debe de tener una excelente voz, un potencial de voz, sino si sabe pronunciar bien las palabras, si sabe darle el énfasis adecuado y debe dar las circunstancias necesarias, hace que genere una manera de expresar las ideas. Para poner un ejemplo de canto, recordemos el siglo de oro de México. El cine de oro se caracterizaba por muchos cantantes, pero la mayoría de los cantantes eran tenores, eran barítonos y que tenían una preparación sumamente exigente. Pero hubo una excepción, y esa excepción fue Pedro Infante. Pedro Infante no tuvo la preparación como los demás cantantes, como un Jorge Negrete, como un Javier Solís. Pero lo que sí resaltaba dentro de su música era la forma en la que transmitía los mensajes, la forma en la que transmitía los sentimientos. Cuando, por ejemplo, habla de amorcito corazón, hasta inclusive ese silbido es característico, porque hasta inclusive en el momento en que transmite ese silbido, transmite un silbido de felicidad. Cuando, por ejemplo, hablamos de canciones de que como salga la luna, en de que salga la luna, prácticamente tú te imaginas justamente esa luna y que te imaginas ese momento donde tú estás con la persona con que estás enamorada y vibras a través de lo que expresa. Entonces, esas partes que de alguna manera hizo Pedro Infante sin tener una preparación académica respecto a la música, de alguna manera, él fue a través de la experiencia. Y en la declamación, tal vez no hay como tal una escuela, pero sí puedes irte preparando al momento de saber qué puedes pronunciar y qué mensaje quieres transmitir. Si quieres transmitir alegría, si quieres transmitir coraje, si quieres manejar empatía. Por eso es importante el hecho de que también el declamador conozca todos los sentimientos que puede manejar. Entonces, ahí les puedo poner ejemplos que ustedes, por ejemplo, hay un gran declamador y le mando un gran saludo a Fernando Vesga. Fernando Vesga es uno de los más grandes declamadores actualmente que existen en México. Y Fernando Vesga tiene esa característica de generar pausas, pero pausas que inclusive llegan a un ejercicio de racionalidad. Llega en la poesía o la declamación, no solamente se entiende, y esto también es importante aclararlo, como emociones, sino también a través de circunstancias o emociones. Por ejemplo, que me perdone la ciencia, es una poesía que narra las circunstancias de un padre que perdió a su hijo porque no había un hospital y porque no había las circunstancias y porque no había los medios idóneos para poder curar a su hijo. Y ahí no estamos hablando de una felicidad o de una tristeza amorosa, sino estamos hablando de una realidad que existe en este país, que en muchos estados como Guerrero, como Oaxaca, que hay todavía lugares que se trasladan a muchísimas horas de distancia y a través de una poesía fue como este poeta describió lo que muchas personas pueden llegar a padecer por el hecho de que no tengan un espacio para poder atender a sus hijos. De igual manera, Pule Leart, a través de Yo te nombro libertad, es una poesía que se escribe en plena Segunda Guerra Mundial. Y en esa poesía describe justamente la añoranza de la libertad, de aquellas situaciones donde la represión en Francia, cuando fue invadida por el ejército nazi, era de justamente injusticias, de dolor, de donde había solamente represión, donde palabras como libertad, como igualdad,
como equidad, como respeto no existían. Entonces, a partir de estas circunstancias, la declamación también puede ser entendida como la forma en que el universo de las emociones del ser humano pueden expresarse. Y ustedes se van a dar cuenta que la poesía tiene distintas matices, distintas emociones, distintas características de la que la forma de la sociedad ha distinguido. Porque también, por ejemplo, nosotros tenemos poesías, por ejemplo, que van en torno a la guerra. Por ejemplo, en civilizaciones como Mesopotamia, la civilización del Indo, o inclusive en Egipto, había cánticos, había declamación que hablaba, por ejemplo, no solamente para los dioses, sino también se hablaba de la guerra, se hablaba del amor, se hablaba de las deidades, pero también se hablaba justamente del día a día que vivían. Entonces es importante que entendamos, y eso es también otro elemento, que el hablar en público no es una actividad que viene siendo a partir del siglo XIX. Esta es una actividad que ha venido de muchísimo tiempo y que formas como la declamación han sido la manera o las llaves para generar emociones, sensaciones y formas de vivir y de pensar de las personas. Entonces vamos a empezar con la parte de cómo se divide la declamación. Iniciaremos que la presentación, como en la recitación, se saluda al público que te escucha. Es importante, compañeros, saludar. Se dice nombre, se presentan, mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez, se dice el nombre de la poesía y el nombre del autor, ¿vale? También es válido porque también hay poesías que son anónimas. Es decir, del poeta anónimo, la siguiente declamación es, no sé, igualdad es amor, ¿no? Entonces, y ya empiezas a hacerlo. ¿Por qué? Y esto explico porque es muy importante. Hay dos diferencias entre la declamación. ¿En qué sentido? Una cosa es que tú tengas una poesía y que sea tuya y que tú la tengas memorizada, pero de todos modos es tuya. Y la otra es que sea de un autor. Pero hay certámenes de declamación, por ejemplo, donde el certamen que se hace en San Pedro Tláhuac, te piden que traigas el documento donde tú tienes la declamación que vas a declamar. Entonces es súper importante que cuando nosotros estemos en un evento donde nos piden la declamación, la poesía, se las tenemos que entregar, ¿vale? Entonces, para que ustedes no se agarren de desprevenidos de, oye, pero si era mi poesía y ahora qué le pongo, pues pones tu nombre completo y el nombre de la poesía a la que le llames. Por ejemplo, también hay poesías que tienen poesía número 1, poesía número 2. También es válido porque también hay escritores que en su momento lo escribieron de esa manera. Entonces, no hay ningún detalle por ese tema. De igual manera, la introducción es importante también si tenemos la oportunidad, por ejemplo, los concursos de declamación, si se da una pequeña explicación de por qué expresamos la poesía y las circunstancias también, inclusive personales, de por qué nos llamó la atención declamarlo. Porque también es válido. Y recordemos que al hablar en público no necesariamente se requiere de un público de 5 o 10 personas o más, sino también es para tus papás, para la persona que quieres, o para un personaje importante, para un maestro que tú respetas y admiras, y que tú preparaste esa actividad, pues también puedes dar una pequeña explicación de lo que realizamos. De igual manera, en el desarrollo, recordemos, y esto debo de ser muy claro, es solo y exclusivamente se va a expresar la poesía, no más, no menos. Por favor, es importante que no pongan de su cosecha. ¿Por qué? Porque si están en un concurso, por ejemplo, de declamación, evidentemente se van a dar cuenta que no están siguiendo la poesía y por ende, uno de los caracteres de evaluación es justamente la memorización. Entonces, obviamente, ustedes se van a ir restando puntos. Otro aspecto importante es que, y esto también llega a pasar, cuando nosotros estamos en un proceso de que decimos la poesía y de repente se me olvida una parte. Ok. En este momento puede generarse pánico escénico, porque esto también es un escenario real, concreto. Pueden pasar dos circunstancias. Pedir un momento, y hay que también, un momento no es un minuto, pedir un momento son de 15 a 20 segundos de recordar la poesía, y si no,
continuar con la siguiente poesía, con la siguiente parte de la poesía. Si de plano se nos olvida, agradecemos, que es la parte de la despedida, una disculpa, no aprendí toda la poesía, porque al final de cuentas, de todos modos, diciéndola completa o no, hay que agradecer y se dio una oportunidad que tú lo hicieras. Y aguas, esto no significa que si te equivocas por palabras, por ejemplo, que si se te olvida la poesía una parte o se te olvida toda, no pasa nada. Fue una experiencia y a partir de esa experiencia vamos generando nuevas circunstancias para poder mejorar. Vamos a analizar la parte de la oratoria y dice William G. Bryan que el orador es aquel que dice lo que piensa y siente lo que dice. Aquí vamos a entrar ya propiamente a lo que implica el hablar en público como la generalidad, es decir, lo que regularmente conocemos como hablar en público, que es ya propiamente la expresión de un mensaje o de una idea, y que regularmente se le dice que es oratoria. Pero no, la oratoria es parte del hablar en público, no es la totalidad, pero también existen otras definiciones que ahorita analizaremos. La oratoria es la parte del hablar en público donde se expresa con precisión y elocuencia, cuya finalidad es persuadir al auditorio sobre algún tema o algún asunto. Viene de la palabra latín oratoria. También podremos encontrar la definición clásica que la oratoria es el arte de hablar en público para convencer, conmover y persuadir. Es decir, que a diferencia de la declamación y de la recitación, si bien es cierto, existe un proceso de memorización, pero no es como tal. Es decir, vamos a aprender conceptos, sí, vamos a aprender fechas, sí, vamos a aprender nombres de autores, nombres de personajes históricos, sí, pero implica un análisis y que ese análisis debe ser claro, tiene que tener precisiones, tiene que ser concreto y al mismo tiempo va a persuadir, es decir, vamos a buscar una manera en que si una persona piensa de una manera, la busquemos que piense de la que nosotros queremos hacer. Y también la parte de la elocuencia, es decir, que tengamos de alguna manera que nuestra voz, nuestra entonación, nuestros mensajes proyecten una idea y de ahí implica la elocuencia. Y bueno, ahí empezamos también que la oratoria se caracteriza por el desarrollo de un ejercicio de oralidad frente a lo escrito. Se busca motivar y generar ánimos al auditorio a partir de argumentos que prestan a una persona llamada orador. Esta persona utiliza la voz para enfatizar, potencializar o inclusive impostar la voz. Esta parte de impostar la voz, quisiera dar una explicación. Impostación viene de impostor, es decir, que alguien toma un lugar que no le corresponde. Pero ¿cómo es como la parte de impostación de voz? Ustedes preguntarán. Bueno, en nuestro caso, ¿han visto las personas que se dedican justamente al cine de doblaje, que se dedican todo a este tema de realizar caricaturas? Pues bueno, estas personas realizan algo que se llama impostación de voz. Es decir, tienen su voz que regularmente trabajan, hablan todo el día, pero cuando tienen que realizar algún personaje, pueden agudizar o hacer más grave su voz. Por ejemplo, una impostación de voz más grave es esta, en la cual ya desarrollo una serie de palabras o entonaciones en una voz grave, que se escucha más fuerte, se escucha con una resistencia y sobre todo que de alguna manera voy a generar firmeza en el momento de hablar. Pero también se puede hablar en voz aguda, que es, por ejemplo, el personaje más claro de quien hablaba en una voz muy aguda. Vemos en La Pandilla de Don Gato a Benito Bodoque. Benito Bodoque era un personaje que de alguna manera lo realizaban con voz aguda y que de alguna manera ahorita se me acaba de olvidar, ahorita recordemos el autor, esta persona que hizo la voz, este personaje, además de que hizo otras voces, hizo la voz de Pedro Picapiedra, ¿vale? Entonces, imagínense de tener una voz muy grave a tener una voz muy aguda, pero era el mismo personaje, era la misma persona. Entonces, en la oratoria también tenemos la capacidad, pero
En el caso de los hombres, regularmente se les recomienda que sea más grave y en el caso de las mujeres que sea aguda. Pero aclaro, aguda a partir de la voz que tienen las personas. Porque hubo una mala práctica en la oratoria en donde las mujeres inclusive se les obligaba a hablar como hombres y pues no tienen ningún sentido que hablen como hombres, sino tienen que hablar a través de sus tonos y solamente potencializar a través del diafragma esta parte, que eso también lo veremos en voz. Dependiendo del espacio y el momento histórico, los discursos de oratoria fueron reconocidos como sermones, discursos, disertaciones y arengas, ¿vale? Y, por ejemplo, hay palabras como arengas que reconocemos esta palabra por un tema político. Entonces, una arenga política, una arenga es cuando estaban hablando, por ejemplo, en el Constituyente del 17, hicieron arengas, es decir, plasmaron discursos en torno a qué se iba a poner en la Constitución de 1917. Sermones se puede escuchar a un tono más religioso y efectivamente la oratoria también como parte del universo que existe dentro de lo que implica la oratoria, existe lo que es la oratoria sacra, que es decir, la oratoria religiosa que de alguna manera los sacerdotes, las personas que se dedican a las actividades religiosas, generan un discurso en torno a una lectura del documento religioso y a través de ello hacen un análisis. Y nosotros, los oradores, no oran, los oradores disertan. Y por eso también se conoce como disertación. Entonces, es importante que recordemos esto. ¿Por qué? Porque regularmente llegan las personas y justamente porque desconocemos los términos, dicen, oye, qué bonito ora. No, orar es como esta parte religiosa de que va y da algún cántico, alguna oración al Dios que la persona considere, y disertar es la persona que desarrolla un tema en oratoria. Entonces, por favor, esto sí es muy importante para poder ir clarificando estas ideas. En la oratoria, su origen es griego. Por medio del ágora ateniense se fue desarrollando esta práctica. Y esta práctica se dio lo que conocemos ahora como abogados. El origen de los abogados tiene un origen meramente de oratoria y a partir de esto también generó un prestigio social y político. Si ustedes analizan, uno de los principales oradores de la historia fue Demóstenes. Y esto les recuerda un poco a la pandilla de un gato, donde existía un gato llamado Demóstenes, donde era tartamudo. Y efectivamente, es una parodia. ¿Por qué? Porque Demóstenes era un personaje que era tartamudo y que tenía un tic. Y que justamente, imagínense, que en medio de un espacio público hablara, pues obviamente se burlaron de él, le quitaron sus cosas, porque a él le quitaron todas sus propiedades porque un tío abusó de estas circunstancias. Y él lo que realizó fue realizar ejercicios para corregir todas estas partes y tuvo el potencial a tal grado que Filipo II de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, tuvo tanto miedo a Demóstenes porque tenía la capacidad de convencer a su propio ejército en su contra. Y también daba un prestigio social porque recordemos que también una cultura posterior a la griega fue la romana y que rescata la oratoria y que, por ejemplo, como Marco Tulio Cicerón, como en este caso, bueno, sobre todo Cicerón, a través de las Catilinarias, es un momento en el que se describe un momento de que Catalina, que era un gobernante, quería dar un golpe de Estado al Imperio Romano. Entonces es importante que nosotros hagamos esto. Y decía Sócrates que el orador es una persona instruida y movida en los más grandes ideales. Es decir, el orador siempre y en todo momento tiene que leer. En la oratoria, con el pasar de los siglos y las necesidades, fue diversificando sus necesidades a través de actividades sociales, culturales, educativas e inclusive religiosas, como les he ido comentando. Y la forma en la que se divide el discurso oratorio es una fase inicial en la que presenta el orador una frase célebre con una reflexión propia o de otra persona. Es importante aquí que en este caso, cuando hablamos, se llama exordio, esta parte, la frase célebre sería el nombre del autor y digamos la frase, o si es una reflexión propia, no necesariamente aquí se tiene que decir. En la presentación se da el nombre completo, el lugar de procedencia y si representamos algún título o el tema de disertar que vamos a presentar.
De alguna manera, también en la introducción, aquí sí es importante, porque ya de alguna manera presentación, en este caso las salutaciones, ya lo habíamos visto. En la introducción se plantea la idea base por la cual vamos a disertar el tema. También se puede realizar una pregunta base y también a partir de un hecho, una serie de hechos en la que vamos desarrollando las ideas. En el desarrollo vamos a abordar argumentos que nos permitan generar una participación. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, estas no es que las tengas que hacer todas, sino tú puedes escoger la que tú quieras. Acción-reacción, una tesis, es decir, tener una idea a favor por la cual tú generas que estás convencido, y una antítesis, una idea en contra. Pero aclaro, en esta parte de la antítesis tienen que hacer una idea que tampoco destruya la idea que tú estás defendiendo. Entonces hay que ver que tu idea en un principio esté bien sustentada para que no exista una segunda idea que contradiga lo que estableces. Una cronología de hechos, ejemplo, cuando hablamos de la Revolución Mexicana, tenemos que hablar primero de los antecedentes de la Revolución Mexicana, ya sean internos o a nivel internacional, una cronología de hechos durante las etapas de la Revolución Mexicana. La primera etapa, donde sacamos a Porfirio Díaz del poder; la segunda etapa, de Francisco I. Madero; tercera etapa, la usurpación de la República a través de Victoriano Huerta; 3, los tratados de Teoloyucan, que es cuando acaba el gobierno de Victoriano Huerta, y el periodo del constitucionalismo, y finalmente el periodo de la reconstrucción del país, que es todas las etapas que implica la Revolución Mexicana y las consecuencias de la misma. Y en el desarrollo de hechos y argumentos hay que plantear una idea principal o una idea secundaria, dependiendo del tema que vamos a disertar. En conclusión, vamos a poner en esta parte las consecuencias de lo analizado previamente. La síntesis, recordemos que si vamos a plantear un discurso que se llama discurso dialéctico, planteamos una tesis, una antítesis y una síntesis, es decir, una nueva idea que a partir de las dos ideas anteriores puede generar una mayor propuesta y las reflexiones de los hechos. Y en la despedida se puede terminar con una frase final que puede ser por un autor o una reflexión propia, independientemente de la conclusión. Esto es importante. Y aguas, estoy hablando que en la parte de las conclusiones sea una reflexión propia, no estén como diciendo, y fulano de tal decía, y fulano de tal decía, porque eso no están diciendo nada. Al contrario, está muy bueno que digan muchas citas, pero no están llegando a realmente convencer, y muchas veces pueden ser que esas citas, en vez de convencer a las personas, se quedan como, pues sí leyó bastante, pero no entiendo lo que me está tratando de decir. Vamos con el discurso, y en el discurso vamos a analizar esta última parte de la unidad 3, y decía que el pensamiento es un lienzo donde tú pintas tu realidad. Tal y como piensas, será tu mundo. Decía H.G. Siebel, y es en efecto, si nosotros generamos una propuesta a partir de nuestro pensamiento, prácticamente un discurso es como un lienzo. Ustedes deciden qué cosas le quieren poner, qué imágenes le quieren poner, qué sensaciones quieren poner y qué emociones queremos transmitir para que las personas cuando nos escuchen generemos una serie de emociones, sensaciones y circunstancias que vayan mejorando nuestro día a día. Entonces, decía Séneca, que también es otro orador de Roma, que el discurso es la imagen del alma. Y efectivamente, como acabamos de mencionar tanto en la oratoria, ahorita que analicemos la parte del discurso, tendríamos que entender que el discurso viene siendo lo que tú quieras construir. Y esta parte del hablar en público es eso, que tú generes los sentimientos, las emociones, las circunstancias, las características y todo lo que tú quieras vivir y todo lo que quieras soñar y todo lo que quieras plantear. A partir de eso, el discurso es una narración oral que puede ser escrita y que regularmente puede ser que tú previamente lo escribiste y que posteriormente ya solamente lo vas y lo disertas, o disertas el tema y posteriormente ya tienes un tiempo posterior para escribirlo, el cual puede ser disertado en un acto masivo o solemne en eventos sociales, políticos, culturales y académicos. Y esto es muy importante que tengamos. Un discurso no solamente es un elemento político, y esto es sumamente importante aclarar.
¿Por qué? Porque todo lo que implique conocimientos, todo lo que implique emociones, todo lo que implique difundir, todo lo que implique informar, eso se puede desarrollar dentro de un discurso. Entonces, en consecuencia, entenderíamos que el discurso puede desarrollar esquemas sociales, es decir, plantear problemáticas que vive nuestra comunidad, asuntos políticos de partidos políticos, de toda la cuestión que se esté generando, cultural, de hablar, por ejemplo, de poetas, de escritores, de etapas del arte y de actividades académicas, por ejemplo, de cómo podríamos obtener una actividad de hablar en público a través de línea, como lo que estamos haciendo, y actividades científicas, por ejemplo, cuando empezamos a explicar, o lo que hacía, por ejemplo, López-Gatell, era explicar en qué consistía el COVID-19. Eso era un discurso. Propiamente no es que llegaba y se paraba y compañeros, escúchenme que el COVID-19, no, sino era un discurso que realmente era solemne, que implicaba una serie de explicaciones en torno a lo que era el COVID y todas las circunstancias en las que desarrollaba la comunicación efectiva y que fuera entendible, porque es lo que hacía también López-Gatell dentro de lo que realizaba para la explicación de cada una de las circunstancias en las que estamos pasando por el COVID-19, en el cual pues el fin es convencer, emocionar, informar y persuadir al público. Si ustedes se dan cuenta, es importante informar, pero también el hecho de emocionar, el hecho de convencer y el hecho de persuadir es lo que realmente le da la estructura y la forma de lo que implica el discurso. Entonces, en la estructura del discurso vamos a iniciar con Melchor de Palio, decía que no adelantes el discurso, sino para pensar bien. Porque a veces discurrimos en lo que ni siquiera ha sido es. ¿Esto qué quiere decir? Antes de hablar, antes de hacer un discurso, prepárenlo a conciencia. Analicen cada uno de los puntos que quieren abordar. Porque si ustedes no están conscientes de cuál es el inicio, el desarrollo y el final, pues las personas no lo van a entender. Entonces, esto es sumamente importante que nosotros lo realicemos. Entonces, vamos a ver la estructura del discurso y se compone de las siguientes partes. Exordio es una frase, reflexión o idea que busca llamar la atención al público mediante una idea concreta. Recordemos en oratoria que puede ser tuya o puede ser de otra persona, que regularmente busca que sea intensa, que sea fuerte y que no tenga una duración mayor a 30 segundos. Entonces, hay un ejemplo, puede ser aquellos hombres, sí, aquellos hombres que están sentados, que no nos escuchan, que no nos atienden. Sí, aquel que hace oídos sordos y que no nos atiende. Es ahí cuando nosotros hablamos acerca de la desigualdad de los hombres y mujeres, donde pareciera que la realidad de nuestra patria no solamente son los ricos, sino también los pobres, que no nos entendemos unos contra otros. Pareciera entonces que atacamos en vez de defendernos. Ahí se da una idea de 30 segundos que enfatiza algo. Entonces, cuando vamos desarrollando la presentación, se da el nombre del tema. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez. Expresar el tema que disertaré. Hablaré en este momento acerca de la desigualdad de nuestro país. Entonces, posteriormente, vamos con el desarrollo del tema, que se pueden transmitir 3 o 5 ideas para que explican el tema. Esto es importante porque también nosotros tenemos que generar un discurso en el que te estructuremos ideas a través de frases o enunciados clave. Esto es importante y esto es real. Si ustedes a través de un enunciado no tienen claro lo que van a hablar, muy difícil van a poder explicarlo con más palabras. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una idea clara es porque ya estructuraron previamente algo. En el caso de un hecho histórico, ya habíamos mencionado, vamos a hacer una planeación cronológica, generar un contexto y una reflexión. Si las ideas son de otra persona, citar el nombre y la obra de quien se obtuvo la información. Y vuelvo a repetir, es muy importante decir de quién es. Si se critica algo, es importante dar razones de por qué o para qué lo estamos criticando. Esto es muy importante, compañeros, porque esto también tiene que ver con la infodemia o los fake news. ¿Esto qué quiere decir?
Regularmente los mensajes por WhatsApp, los videos que no tienen nombre, son discursos. Y esos discursos que no tienen quién es el autor, no se plantea un hecho, regularmente lo que van a buscar es generar emociones o circunstancias que nos dañen, que perjudiquen nuestro psique y que sobre todo hagan que nosotros seamos inestables al momento de tomar una reflexión. Entonces, es muy importante que para desarrollar un discurso demos razones, justifiquemos. Si criticamos algo, vamos, más que criticar, vamos a proponer después de establecer las razones y generar soluciones. Porque en este momento, y esto es real, no solamente nos den problemas, generan soluciones y en un discurso se generan soluciones. Entonces es sumamente importante en el desarrollo del tema. En las conclusiones realizamos una síntesis de lo visto en las ideas anteriores y se genera en consecuencia los hechos que mencionamos con anterioridad. Es importante que nuestra conclusión no sea otra cita, repito. Si decimos, y decía fulano de tal y perenganito tal, se pierde la idea y no estamos diciendo lo que realmente nos interesa. Y se deben de generar soluciones, propuestas que no pongan en riesgo a una persona o personas. Repito, no generemos discursos que generen miedo, que generen terror, que generen pánico. Ya analizaremos posteriormente en las siguientes clases que los discursos y que la oratoria también tiene su parte negativa y eso se le llama demagogia. Y la demagogia es la capacidad de persuadir a través de errores y engaños para dañar y hacer daño, sobre todo hacer daño a otras personas. Y ejemplos tan claros, el genocidio nazi, el nacionalismo que existió en Italia, que es el fascismo italiano, o inclusive lo que existió en Guatemala o lo que existió en Ruanda. Aquellos genocidios que a través de discursos hicieron daño y mataron a millones de personas. Y eso es importante, mis estimados amigas y amigos, que un discurso tiene la capacidad de mover conciencias y liberar a personas, como también la capacidad de esclavizarlas y de generar miedo entre las personas. Entonces yo les comparto esto para que seamos esas personas que liberen, que generemos conciencia y generemos crítica, que no generemos más miedos, sino al contrario generemos más certidumbres. Porque justamente lo que necesitamos en este momento, generar más certidumbre, generar más confianza, generar más comunidad, pero sobre todo generar amistades con cada uno de nosotros. Recordemos que somos todos una comunidad y que cada uno de nosotros es importante. En el remate se puede terminar con una reflexión que genere emociones. Es importante que al terminar con una frase de un autor tiene que ser con una frase, sí de un autor puede ser, pero yo les recomiendo que pueda ser también propia, una reflexión que implique persuadir, conmover. Entonces, les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta la parte del final que dice, Paul Eluard, a través de Yo te nombro libertad. Yo te nombro por tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro libertad. Por ejemplo, ahorita ya les dije la oración, pero por ejemplo una manera de decirlo es tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro libertad. Y así como Paul Eluard decía con temor, pero al mismo tiempo luchaba por la libertad, hoy tengamos la conciencia de nuestros pueblos, la conciencia de cada individuo por generar aquella propuesta que genere comunidad, que aquella libertad que genere la empatía y aquella libertad que genere un espíritu que desarrolle el compañerismo y sobre todo la comunicación efectiva para cada uno de ustedes. Ahí esa es una forma de rematar, utilizando una frase, pero también haciendo una reflexión. De igual manera, los tipos de discursos, vamos a terminar ya con la sesión. Es importante que, decía Miguel Revilla Royce, que la palabra tiene que estar de acuerdo con la conciencia y el discurso con el ejemplo. Es decir, que seamos congruentes con lo que digamos y con lo que hacemos. Y
Los discursos se dividen en 5 tipos, que es el narrativo, el expositivo, el argumentativo, el informativo y el publicitario. Es decir, de ahí se dividen los demás, que pueden ser científicos, culturales, todos los que hemos visto. De ahí el discurso narrativo tiene una estructura literaria que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y es utilizado para discursos de noticieros o un discurso literario donde estamos hablando de un autor o de una novela en la cual estamos expresando, por ejemplo, la importancia del Quijote de la Mancha. Entonces ahí tiene un inicio, un desarrollo y un final que tenemos que ir analizando. En el discurso expositivo tiene como el objetivo exponer o explicar un concepto, una idea o una opinión. Y esta tiene que ser clara y concisa. Yo les recomiendo que vean el discurso final del Gran Dictador de Charles Chaplin, que ese es un discurso expositivo, en el cual expone que la guerra no es la solución, sino que tenemos que generar otras propuestas para llegar a la paz. El discurso argumentativo tiene como finalidad convencer. De los otros puede persuadir o conmover, pero en este es convencer a través de argumentos, se realiza una postura, una tesis o una idea en la que se quiere demostrar. Un discurso informativo tiene la característica de informar, suele ser restricto a los hechos, más no a las opiniones. Un ejemplo muy claro es un noticiero. Un noticiero regularmente llega a dar los que son los comentaristas, dan la nota, pero es muy estricto, nos dan una opinión, o cuando leemos una sección de noticias en el periódico de su preferencia o en alguna revista, eso es un discurso, es decir, una estructura en la cual solamente me voy a llegar a informar y no recibo una reflexión en torno a lo que se está pasando en la noticia. Y el discurso publicitario tiene la información de vender algo, de vender un producto, y tiene que ser entretenido y dinámico. Hay comerciales, hay una infinidad de comerciales en los que se ha dado cuenta, sobre todo los llamados infomerciales, ahí donde se genera el discurso publicitario, en el cual en el discurso publicitario se busca vender un producto a través no solamente del producto, sino de lo que quiera transmitir el autor. Entonces, gracias. Sería importante que ustedes vayan mostrando sus preguntas, sus comentarios. Es importante para que concluyamos, igual para que demos una reflexión final. Es importante que pues, si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, es importante que para que ustedes compartan sus dudas, sus comentarios, estoy para servirles. Cualquier duda estoy a través del correo que están a continuación viendo. Soy docente, les vuelvo a comentar, del Pilar de Rosario Castellanos. Es importante que ustedes tomen en conciencia esta parte. Les recuerdo, y es muy importante que tomemos mucha conciencia del tema de la salud, el tema del cuidado. Esto es discurso, esto es oratoria, esto es el hablar en público. Y el hecho de que entendamos que el hablar en público tiene distintas maneras de poderse entender, distintas formas de poderse conmover, distintas formas de poder expresar nuestro sentir, nuestro amar y nuestro querer, es la forma en la que queremos proyectar. Bueno, muchísimas gracias para todos los que estuvieron ahorita. Es importante que ustedes tomen en cuenta que las medidas de cuidado, recordemos, estamos en semáforo naranja y si queremos así, si nosotros no nos seguimos cuidando, y esto podrá sonarles obviamente como un discurso, pero si tú te cuidas, yo me cuido y nosotros nos cuidamos. Recuerden, los queremos mucho. Este taller está hecho para ustedes. Mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez. Nos vemos el día viernes, el próximo viernes a través de Facebook Live de 5 a 6 de la tarde. Recuerden que ustedes son importantes, los apreciamos, los queremos. Estos talleres son totalmente gratuitos y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y que tengan muy excelente tarde. Hasta luego.